Bueno, antes de dar la palabra al señor gobernador para una intervención, quisiera comenzar, parece, esa discusión con 3 puntos cortos en una manera alemana, ¿sí? Y la manera alemana es un poco más directo, parece un poco más duro y con menos círculos. Lo siento, eso no puedo, ¿sí? Es decir, los alemanes solamente podemos hablar en una manera, parece un poco más directa. Primero, hablamos de Colombia. Con mis lentes de un extranjero, yo no veo solamente a una Colombia, pero a varios. O en otras palabras, veo al Chocó, que podría también estar en África, con todo respeto. Veo a Medellín, a una ciudad que también podría estar en Europa. Y veo, por ejemplo, a Cartagena, que combina todas las cosas, es decir, en el centro, más o menos Andalucía, en los alrededores es algo como Bangladesh, es decir, pobreza extrema. Segundo punto. Un editor de un periódico muy importante en Cali me dijo hace 2 años, y eso fue el comienzo de entender mucho más a su país, esta ley aquí no pegó o no pega. Es decir, en algunos lugares obviamente leyes pegan, en otros no. Para un europeo eso es muy raro, es decir, en un país, si hablamos de un país, ¿sí? Las leyes acerca de infraestructura, educación, salud, administración, justicia, deberían pegar. Por eso, la pregunta resulta, ¿qué y cómo hacer para cambiar o mejorar la situación en toda Colombia, señor gobernador? Muchas gracias a la Fundación Cóndar Adenauer por esta invitación. Un saludo afectuoso a todos los asistentes, a los panelistas. Voy a agregarle un poco a la dureza con que nuestra moderadora ha iniciado este panel, diciéndole que no solamente este es un país que tiene al interior varios países, por el hecho de que haya territorios que tienen entre sí tantísimas diferencias, sino además porque hay sectores de la sociedad colombiana que tenemos entre sí muchísimas diferencias. Hay un sector de la sociedad colombiana, particularmente el sector pudiente del país, que yo también voy a decir con crudeza, no le importa a este país. Imbuidos en todo este aparataje de la economía mundial, que infortunadamente tiene el interés típicamente financiero y de ganancias y utilidades, ese sector vive de espaldas al país y yo creo que lo desprecia. Y me parece que esa profunda división de sectores es mucho más grave que las diferencias territoriales y hace que existan varios países que no se encuentran, que desconfían de sí mismos y que en consecuencia hacen pero muy difícil la construcción de una visión, hacen difícil que haya una moral común que nos permita a partir de ella construir hacia adelante objetivos conjuntos. Yo sostengo esto porque
yo soy un hombre nacido del campo, del departamento del Cauca, de lo más profundo, allá en los límites entre Nariño y Cauca. He vivido mucho tiempo, por supuesto, en esas comunidades. La vida como abogado y profesor y como político me ha permitido conocer también todo el departamento del Cauca, las miserias del Pacífico y las difíciles circunstancias de los indígenas caucanos, y eso me reafirma mi convicción de la necesidad de encontrarnos entre todos en una intención de acercarnos a tener una visión conjunta de país. Claro, la clase dirigente tiene aquí una enorme responsabilidad, pero sin duda alguna ha habido lentamente en los sectores comunitarios del país una ganancia de conciencia y una ganancia de conocimientos en torno a derechos, y eso es un elemento importante para destacar, porque desde allá se está de alguna manera forzando a la construcción de una sociedad entre todos. Desde allá se está exigiendo que se reconozcan, que existen, que hay derechos y que en consecuencia es conveniente y necesario considerarlos. Se dice ya como un clon que esta sociedad y el posconflicto de ligarse a los acuerdos de La Habana hay que construirla desde los territorios. Eso es una realidad natural. No es posible hacerlo de otra manera, no es posible. Lo que pasa es que esa visión centralista de este país, que cree que todo lo que hay por fuera del centralismo es analfabeto, no tiene ningún tipo de posibilidades de vivir dignamente. Esa visión centralista, esa negación de la periferia del país es lo que a veces intenta inventarnos como cosa novedosa que la paz se construye en los territorios. No hay otra manera de hacerlo. A esta hora, para mirar aquí hechos concretos, a esta hora, las comunidades indígenas del norte del Cauca en Toribio tienen 8 guerrilleros detenidos y están capturando guerrilleros por todas esas montañas, responsables de la muerte ayer de 2 de sus guardias indígenas. Esa es una realidad que está allá. La gente vive esa realidad. A la gente no le interesa una realidad distinta a esa. Y cuando eso se desconoce, por supuesto que no es posible hablar de construir un país y una paz desde el territorio. Con razón se decía que José Luis Caro nunca salió de Bogotá mientras fue presidente de Colombia, jamás salió de Bogotá. Imagínense ustedes entonces cómo se construye una nación, con una visión eminentemente centralista, como si la carrera séptima fuera cualquiera de los esteros del Pacífico colombiano. Yo creo entonces que se hace necesario hacer un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo profundo, comprometido para reconocer el resto del país, reconocernos todos, reconocer la existencia de derechos y a partir de ahí entonces comenzar a cerrar tanta brecha que tenemos históricamente. Y ahí juega un papel destacadísimo la dirigencia de este país. Yo creo que esta dirigencia de este país es mezquina. Quizá eso sea más duro que lo que ha dicho nuestro moderador en términos alemanes, pero yo creo que es mezquina, que es profundamente mezquina y que tiene desprecio por la gente de abajo. Y que mientras eso no sea posible removerlo un poco, la desconfianza infinita que hay en la provincia del Estado colombiano, porque en muchas partes nunca lo han visto, y cuando lo ven es para estar contra la comunidad, no en favor de ellos.
esa desconfianza infinita que hay, solamente es posible comenzar a intentar reconstruirla a partir del esfuerzo de la clase dirigente de este país por reconocer a las comunidades que viven en condiciones deplorables. De ahí que el caso particular del Cauca es un caso realmente emblemático, porque el Cauca es quizá el departamento que tiene hoy la mayor movilidad social del país. La lucha de resistencia de las comunidades indígenas pues, ha generado una enorme ganancia, una gran sabiduría, una enorme fuerza política, y esa experiencia se ha ya permeado en los otros sectores, en los campesinos, en los afros, y allá constantemente hay una exigencia de derechos al Estado, exigencia que desde el punto de vista de la gobernación es absolutamente inválida, y nosotros de alguna manera hemos estado estimulando, porque creemos que esa es una de las maneras de presionar a este Estado central al reconocimiento de las comunidades. Oía a Darío hablar de descentralización. Eso es mentira, eso no existe, eso no existe. Eso existe en la Constitución, el artículo 1 de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho, una república unitaria, con autonomía de sus regiones. Eso no existe. Descentralizada, eso no existe. La romería de alcaldes y gobernadores en Bogotá es humillante, es humillante. Hay que venir a Bogotá para construir un puente en el Pacífico colombiano que vale 70 millones de pesos. Hay que estar en Bogotá, hay que firmarlo aquí, y hay que estar sometido a interventores de Bogotá, que no tienen ni idea de eso, que ni les importa, que subcontratan y subcontratan, y al final eso no se hace, no como consecuencia de que la comunidad no está organizada y no tenga la manera de hacerlo, no, es por el impedimento profundo que hay desde la capital. Alguna vez se tendrá que hacer un balance del cambio del sistema de regalías, que a mi juicio es la única norma que ha permitido descentralización, porque entregó recursos a los departamentos y municipios. Y ese balance ojalá pudiera contrastar cuál ha sido la inversión y el desarrollo generado antes de esa nueva reforma del sistema de regalías y lo que hay ahora, porque la diferencia es enorme. Se ha podido llegar a muchas comunidades a través de este sistema, porque alcaldes y gobernadores hemos tenido algunos recursos para ejecutarlos con las comunidades, cosa que antes era absolutamente imposible. Mientras no se adopten medidas de esa naturaleza para entregar, como escuchaba aquí a Darío, evidentemente herramientas, instrumentos para que las comunidades y sus autoridades locales y regionales puedan incidir de alguna manera en la construcción de mejor nivel de vida, pues no es posible mejorar. Un gobernador, ni siquiera el gobernador de Antioquia, que puede ser el departamento más poderoso, tiene la posibilidad de impactar la economía de su territorio. Eso no existe, eso no es cierto. Uno puede construir unas obras con los recursos, pero la economía de un departamento, la vocación económica de un departamento, no se puede impactar a partir de ese tipo de instrumentos mientras la política macroeconómica del país esté en manos del presidente de la República. De manera que hay una serie de circunstancias históricas clarísimas que no quieren removerse, y que mientras no se remuevan, pues no será posible avanzar en la construcción de una sociedad, como he dicho tantas veces, entre todos. Pero por fortuna, y esto es, a mi juicio, lo importante, hay una toma cada vez mayor de conciencia entre las comunidades. Las comunidades se están organizando, las comunidades han avanzado. Toda esta cosa de la información que se da a través de los medios de comunicación han permitido que muchas comunidades tengan acceso a esa información, se den cuenta de lo que pasa en el mundo y
a raíz de eso y de su propia dinámica comienzan a estructurar posiciones y movimientos de organización y de injerencia en la vida pública de sus respectivos territorios. Yo creo que esa gran movilización social, la toma de conciencia de las comunidades, va a ser sin duda alguna el eje rector a través del cual tendrá el Estado que construir las políticas del posconflicto. Si no hay reconocimiento de esas realidades que están ahí, nos pasaremos muchos años tratando de encontrar una hoja de ruta que los conduzca al mejor puerto. Yo, no obstante, estas afirmaciones un poco pesimistas, a partir de lo que viven las comunidades en mi departamento, de los que conozco otros departamentos, creo que desde allá se está, sin duda alguna, presionando la construcción de un país con reconocimiento de derechos y un país que pueda ser uno solo y no los 40 millones de países que tenemos hoy en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención. Propongo que entramos ahora en la ronda de preguntas de la discusión. Bueno, había una pregunta dirigida yo pienso que a los tres. Si bien la misión descentralizadora del posconflicto es una realidad vocacional innegable, pues la paz se construirá en los territorios, ¿qué falta concretamente para hacer posible un ordenamiento territorial consecuente, real? Esa es una pregunta para los tres. Propongo que comenzamos con Laura Gil, por ella tiene un compromiso y tiene que salir en unos minutitos, ¿sí? Sí, pero yo, esa pregunta, pues aquí me toca contestarles a título personal, no a título, digamos, de asesora del despacho, porque realmente creo que el ministro les podría dar una respuesta mucho más amplia que yo. El tema de descentralización no es mi tema, digamos, de trabajo, pero yo lo que creo es que primero es que hay que arreglar el ordenamiento territorial. O sea, yo digamos, yo que también tengo una visión que a pesar de mis 25 años en Colombia y de yo me siento colombiana, tengo nacionalidad colombiana, me siento mucho más colombiana que uruguaya. Les puedo decir que también a veces miro con otro lente, miro con el lente de… A mí me parece que hay muchos municipios, me parece que hay un problema de ordenamiento territorial, hay municipios sin capacidades institucionales para poder ejecutar las funciones que tienen en la Constitución, y me parece que hay que rearreglar el ordenamiento. Hay municipios, o sea, yo creo que hay municipios que no están en capacidad de hacer lo que tienen que hacer y tratar de seguir sacándolos, tratar de seguir fortaleciendo una institucionalidad que no se va a poder hacer porque son muy pequeños, porque hay municipios que ni siquiera están en el departamento donde tienen que estar, hay municipios que se sienten chocuanos y son antioqueños y viceversa. Entonces me parece que ahí hay una cosa, digamos, que hay que arreglar. El otro es que hay que fortalecer a las alcaldías. O sea, yo ahora que me estoy recorriendo el país, cuando miro las condiciones que trabajan ciertos alcaldes, cuando uno ve las personerías, por ejemplo, que tienen tantas responsabilidades, más de 2.000 funciones en la legislación colombiana, y uno ve estos municipios, por ejemplo, con personerías cuyo presupuesto entero se va en enviar a la unidad de víctimas las declaraciones de las víctimas. Hay personerías que literalmente se gastan el presupuesto en el alquiler de su oficina y en lo que gastan en enviar físicamente los formularios a Bogotá. Uno, pues, por ahí ya empieza a decir que no funciona, o sea, que hay que, digamos, reconformar el mapa. Y segundo, empezar a pensar en regiones, empezar cómo se van creando regiones entre los municipios, que puedan, digamos, pensar conjuntamente proyectos regionales dentro de los departamentos. Pero esto, como les digo, es una cosa a título puramente personal, porque no es digamos,
una posición que yo haya podido, digamos, que se haya planteado institucionalmente, es mi visión personal. Les quería decir algo antes de irme, yo me tengo que ir porque tengo una reunión citada y hay gente esperándome, les agradezco otra vez más la invitación, pero quería aprovechar y sobre todo que el doctor Temístocles está acá, contarles que el ministro Cristo está abriendo la casa del alcalde la semana que viene. Esta casa es una casa donde es una idea, digamos que surgió al principio de este gobierno, pero que nunca se logró realmente, digamos, implementar. Quedó en que se alquiló la casa es una casa de la Federación de Municipios, pero no la maneja la Federación, es un proyecto del Ministerio de Vivienda. Y lo que pretende hacer esto es tener centralizado para todos los alcaldes del país toda la oferta institucional que tiene el gobierno central. Es un lugar donde los alcaldes podrán ir y ver qué proyectos hay a los que puedan calificar. Ahí mismo habrá ayuda, digamos, para formular los proyectos, ayudarlos a tramitar los proyectos y sobre todo de aquí a unos meses habrá un representante de cada entidad nacional en esa casa para que los alcaldes puedan hablar con todo el gobierno central ahí y no tengan que estar de ministerio en ministerio rogando a algún parlamentario que le consiga la cita para que pueda patinar algún proyecto. Eso comienza la semana que viene y esperamos que realmente eso haga, digamos, mucho más eficiente el tiempo que los alcaldes tienen que pasar en Bogotá para poder llevar los proyectos a sus regiones. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para Darío Restrepo. ¿Qué programas educativos se han estudiado y recomendados que sean aplicables eficientemente de manera nacional y regional como aporte a la igualdad y generación de oportunidades productivas? Yo voy a ser como los políticos, no importa qué pregunta me hagan, yo voy a… Yo creo que el problema es de construcción de capacidades de construcción de lo público. ¿Sí? Una vez más, diciendo de Laura, aquí no hay muchos municipios, aquí hay muy poquitos municipios. Las zonas ancestrales de la guerra, donde persiste, donde se reproduce, hay lejanía en la administración. Y no tiene plata, y no llega al sistema de salud, y no llega al sistema de educación, y no tiene concejales, no tiene representación. Aquí se requieren más instituciones, no menos instituciones. Claro que son débiles, entonces omito. Ya no tengo el problema, porque ya no está. No, eso es lo contrario. El problema es porque son débiles y hay que fortalecerles. No sé el gobernador qué pensará. Aquí tenemos programas de desarrollo institucional esporádicos, entonces viene un crédito internacional, 2, 3 años, y nos vamos y hacemos programas de desarrollo institucional en los municipios y se acabó el crédito y se acabó el programa. Yo creo que debiera estar en cabeza de los gobernadores de manera permanente la función del desarrollo institucional municipal y el desarrollo de la asociatividad territorial como una característica permanente y no dependiendo de un crédito aleatorio. Un crédito internacional puede ser el despegue de eso, pero eso tiene que volver política de Estado y por tanto presupuesto y política permanente el desarrollo de capacidades institucionales. Hemos propuesto con unos amigos que exista un fondo de inclusión y de equidad para el posconflicto. ¿Eso qué quiere decir? Plata, y que el fondo tenga 2 objetivos. 1, universalizar el acceso a la política social, o sea, salud, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, justicia, porque es que no hay jueces que lleguen donde está el conflicto, ¿sí? Y 2, descentralización de las oportunidades de desarrollo económico. Es un fondo de inversión para la inclusión y la equidad. Esas son 2 ideas al respecto de lo institucional. Muchas gracias.
Para el gobernador tenemos una pregunta: ¿cómo utilizar los ejemplos positivos de las comunidades regionales en torno a la paz? ¿Cuáles son los instrumentos para la descentralización, entre comillas, maestro Botero? Bueno, a un maestro responderle no es nada fácil. Yo creo que hay ya una comunicación muy importante entre los diferentes sectores que están trabajando en territorio por la paz. Hemos podido, en mi caso particular, ir a varios departamentos a ver experiencias de apoyo al proceso de paz con comunidades campesinas, indígenas, con comunidades de profesores. Y creo que potenciar esas experiencias, hacer que puedan entre ellas conocerse, bueno, adelantar de pronto un gran evento nacional de experiencias para la paz, ya se han hecho algunos, continuar con ese esfuerzo es importante porque además eso contribuye a crear ánimo. Sabemos que el tema de la paz pues está en el país dividido casi que de por mitad, y cuando uno ve experiencias de comunidades que están trabajando en este tema, eso permite también que las que están escépticas conozcan lo que se está haciendo y se entusiasmen. De manera que continuar con la estrategia de llevar a cada departamento, a cada región, experiencias de comunidades que se han venido consolidando, me parece importante y eso hay que potenciarlo. Y reforzar encuentros nacionales de experiencias en este sentido. Repito, eso se está haciendo, el gobierno de alguna manera ha venido haciendo, las universidades también lo están haciendo, organizaciones sociales lo están llevando adelante y eso es tal vez lo que ha permitido crear un ambiente muy favorable en esos territorios violentos en favor de la paz. Instrumentos para la descentralización. Yo insisto en la necesidad de que haya un liderazgo de alguien muy fuerte. Claro, le corresponde en principio al gobierno, ¿no? Un liderazgo del gobierno nacional en torno a la centralización, una decisión política capaz de permear a todos los sectores y adelantarla, porque es que pues mucho se ha escrito de descentralización, llevamos muchos años en este tema, y sin embargo los avances son muy pocos. Entonces parece ser que lo que hay ahí es falta de voluntad política. Hay sectores que no creen que esto se descentralice, hay sectores que tienen interés en seguir manteniendo el poder. El poder, por supuesto, es algo extremadamente atractivo y en ese país, pues, bueno, como siempre en el mundo el poder se entrega a los herederos, no a nadie más. Pero una decisión política importante hay que hacerlo porque más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer en descentralización. Darío lo decía ahora, yo he conocido muchos proyectos, pero muchos proyectos de fortalecimiento a instituciones locales. Evidentemente, Darío, todos son flor de un día, todos son inicios de gobiernos. Allí se montan en planación nacional, se les consigue un presupuesto por cualquier fuente y se inician, se permean políticamente casi que desde su nacimiento. Es decir, los que van desde Bogotá a implementar el programa en el Meta, en el Chocó, en La Guajira, pues son los amigos de los parlamentarios, y eso por supuesto muere. Y esas experiencias ya las conocemos. Si las conocemos, entonces, ¿qué es lo que pasa para no hacer algo distinto? Hace falta una decisión política fuerte de un gobierno que evidentemente lo imponga, pues racionalmente, por supuesto, sobre todas esas experiencias. Porque lo poco que hay, en buena parte, tiene que ver con las mismas experiencias locales. La gente en los municipios apartados va aprendiendo, pero como el país tiene tantas dificultades y como también
en regiones apartadas ven televisión y se dan cuenta que la plata en Bogotá se la roban, pues ellos también se la roban. Un alcalde, un concejal de un pueblo apartado que ve la televisión y ve la calle 27 de Bogotá, da cuenta de que va a decir, bueno, yo aquí estoy peor que todos, ¿cómo voy a dejar estos recursitos que son de aquí, que nadie me da cuenta, nadie me vigila, acá no hay Contraloría, acá no hay nada? ¿Por qué no hacerlo? Hay muchos problemas en el país de ese tipo que impiden procesos de autonomía y descentralización. Pero termino, una decisión política de un gobierno puede significar mucho en avances de construir un país en donde todos podamos opinar y ayudar a construir. Muchas gracias. Señoras y señores, es tiempo de seguir con el segundo panel de Alberto Grajales.